Hola, buenas. Hola, hola Kelly, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, necesito saber si me están escuchando. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, instructor. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, ahí ven, ya me están confirmando que se escucha bien. La verdad que he tenido problemas con otros micrófonos. Conseguí este prestado Buenas ahí. Vamos, noches. vamos a ver si nos funcionan. Buenas noches. Bueno, vamos a darle 5 minuticos y arrancamos. Hoy el tema es bastante interesante, pero tuve que hacer una modificación en el tema porque ya pues prácticamente tenemos de formación esta semana y la siguiente, porque el contrato de nosotros ya está próximo a terminar a mediados de diciembre y se nos va a cerrar la plataforma y no vamos a poder seguir ingresando nosotros a la plataforma para poder evaluarnos. Entonces es importante que todas las evidencias que estén pendientes las vayan subiendo pronto para que podamos evaluarla antes de que entre el periodo de diciembre. Ya después la plataforma a ustedes les sigue habilitada, pueden seguir montando, revisando material, estudiando, pero no tengan presente que no van a poder ser revisadas por ninguno de los instructores hasta que retomemos otra vez actividad de formación a partir de enero. Bueno. Veníamos revisando el tema de los textos narrativos, cuál era la clasificación de los textos, los componentes, y teníamos una práctica de un mapa conceptual sobre los componentes de la narración y hacer una práctica sobre una narración, una historia, un acontecimiento, algo que pudiera atraer al turista a visitar el territorio donde ustedes se encuentran. Entonces, esa era la práctica. Eh, Según la guía de aprendizaje, deberíamos continuar con ese tema, pero hay una situación especial y es que tenemos que prepararnos para las siguientes actividades presenciales. Eh, Teniendo en cuenta eso, voy a apagar la cámara para que les corra más rápido a ustedes también la comunicación. Un segundito. Entonces,
Teniendo en cuenta eso, vamos a hablar el tema relacionado a los riesgos, los peligros y los riesgos que están presentes en la actividad turística. ¿Ya? Entonces vamos a revisar ese material. ¿Quiénes están expuestos a los peligros? Pues por supuesto el guía, ¿ya? Y el equipo de apoyo que va a estar con el guía, de pronto un vaquiano, otro guía que haga parte de apoyo, el equipo de logística, pero por supuesto esas actividades que están relacionadas con el trabajo se consideran riesgos laborales. Adicional a eso está el propio turista, que también hace, por supuesto, él está expuesto a unos riesgos inherentes a la actividad que está realizando. Así sea que esté haciendo una actividad cultural, un recorrido cultural por alguna de las plazas de sus municipios, va a estar expuesto a unos riesgos, riesgo de caída, riesgo de un atraco, riesgo de que llueva, un rayo, eh, una infección por el grupo, que esté en contacto alguien que tenga gripa y contagie al resto del equipo, al resto del grupo también con cualquiera de estos virus. Entonces, los turistas también están expuestos y también están expuestos todos aquellos miembros que hacen parte de los proveedores de la cadena de valor. Denme un segundito, aquí alguien está intentando ingresar y no puedo. Ok. Angie, ahora sí me escuchan mejor. Sí, Ok. Sí, se escucha bien. Entonces, yo les voy a compartir pantalla. Vamos a darle chancecito, les voy a compartir pantalla. Vamos a ingresar a Sajuna. Eh, Les voy a mostrar de manera general todo el material que hay que revisar. Es un material largo, complejo, pero es súper importante porque esta es la base que le va a permitir que los recorridos que ustedes realicen sean recorridos seguros. Seguros tanto para ustedes mismos, para nosotros como guías, que realmente en tema de seguridad el más importante es la propia persona, y seguro para sus clientes o turistas a quienes les van ustedes a acompañar y asistir en ese recorrido, y por supuesto van a tener que asistir en la eventualidad de que se presente alguna situación de emergencia. Entonces vamos a revisar cuáles son esos peligros. No voy a ahondar en tema de evidencia hoy, porque quiero que cuando terminemos dejarle planteado todo el material para que estas evidencias ustedes las desarrollen. ¿Por qué quiero hacer el desarrollo de este tema ahora? Porque dentro de la gestión de riesgo, el estar preparado ante una situación de emergencia eh, es obligación del guía. Entonces nosotros somos los que vamos a prestar todo el tema de contingencia, estar preparado en primeros auxilios, en rescate, en transporte de víctimas. eh, en nuestra responsabilidad tenemos que hacerlo bien. Entonces, por eso es mi interés de que ustedes estén preparados para esto, para que cuando retomemos en enero y vayamos a hacer la primera presencialidad, poder hacer el entrenamiento en primeros auxilios y pues estar tranquilo porque una eventualidad, Dios no lo quiera, puede pasar en cualquier momento, y es importante que todos tengan la formación, la capacitación para poder enfrentar cualquier contingencia. Todo el que tiene un pase, tiene una licencia de tránsito, se supone que ha hecho el curso de primeros auxilios o de primer respondiente en caso de un accidente vial. Soy testigo, consciente y víctima de que eso realmente las escuelas de formación en conducción no lo hacen. Pero sí es importante porque es una obligación, además de ética, moral y legal, que cualquier persona que sea testigo de un accidente tiene que asistir a la víctima. Entonces,
mucho más si nosotros somos responsables de un grupo al cual estamos haciendo recursos. Entonces, aquí les voy a compartir pantalla y vamos a estar revisando el tema. O ayer, sí, ayer o esta mañana ayer les compartí el, el link por donde se encontraba la información en Sahuna. Entonces, bueno, vamos a revisarlo. Ya en esto son expertos, entramos por Sahuna, ingresamos a la fase de análisis y vamos a buscar el material de formación, el que dice, no perdón, es la actividad de proyecto 3 de la fase de análisis. Y entramos a la tercera material de formación donde dice atención de incidentes en el servicio guiado. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a abrir aquí y vamos a ver todo este material. Vamos a identificar, a definir qué es un peligro y cuáles son las características y tipos de ese peligro, cómo se gestionan los riesgos en Colombia, una herramienta que es práctica, que es la Guía Técnica Colombiana para la Identificación de Riesgo o GTC 45, que es importante que la vayan revisando y buscando. Aquí está la información para ello. Aquí está incluso la GTC 45, que es una planilla, un cuadro que nos permite identificar los peligros, evaluarlos y saber cuáles son los peligros donde probablemente podamos tener o con mayor frecuencia podamos tener algún tipo de incidente. Vamos a hablar del tema de seguridad, cómo gestionamos la seguridad y cuáles son los planes estratégicos de seguridad social. Y por supuesto, cuáles son esos peligros y esos riesgos de tipo laboral en los que el guía y el equipo de guías en un recorrido están inmersos y tienen que saber gestionar. Y al final una actividad didáctica para que eh, profundicen y refuercen el conocimiento que van a adquirir en este material. Entonces, bueno, vamos a ver el video que está aquí. Me dicen si lo escuchan. ¿Sí se escucha? No, No, vamos a ver qué es lo que hay que hacer acá. déjelo por más tiempo para ver, solamente lo dejo unos segundos, no sé si realmente sonó algo. Si ahí debería escucharse algo, no se escucha nada, ¿no? No se escucha nada. Algo hay que hacerle a esto. Definitivamente no aprendo aquí. Yo creo que es a la hora de, no estoy muy segura, pero creo que en Zoom, a la hora de la que uno va a compartir pantalla, tiene que habilitar el audio, si no estoy mal. Creo que tiene que intentar dejar de compartir pantalla y cuando vaya a compartir otra vez, antes de darle a aceptar, darle la opción de compartir audio o full audio. Creo que es ahí, puede intentarlo de esa manera, porque para ver si suena. Ah, ahí escuchan el audio. No, no se escucha. Quítale el pause. No, señor. Nada. Nada. Un segundito y vemos qué inventamos acá. A ver. Sí, sí escucho lo que le comenté, no sé si se escuchó. Instructor Boris, ¿usted escuchó lo que yo le comenté? De pronto Sí, sí. estábamos, No, ¿qué me estabas diciendo? Yo te escucho a ti bien. que podría intentar dejar de compartir pantalla
y volver a compartir pantalla, pero antes de darle a aceptar, a veces aparece una opción en Zoom que es compartir el audio, porque Ok, lo más probable es que de pronto no lo esté compartiendo, no sé si no me había escuchado antes o tenía vamos el a, teléfono. vamos a probar. Eh, Si no estoy mal en Zoom sale eso, como que cuando a uno ya, le dan bueno, intenté para ver. listo, listo, ya lo estoy viendo. Ahora sí se escuchó. Sí, sí se escucha. Fuerte y Bueno, claro. listo. Bueno, vámonos. Atención de incidentes en el servicio guiado. Colombia está ubicada estratégicamente en el centro del continente americano, lo que la hace un país que permite la interconexión con otros destinos a nivel internacional. Por lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ha buscado fortalecer el turismo nacional e internacional con el fin de hacer de este sector uno que permita el ingreso de divisas y fomentar el empleo por este medio. Y por otro lado, posicionar el país como marca a nivel internacional. Se han creado diferentes estrategias a nivel nacional e internacional para alcanzar este objetivo, mediante el cual se fortalecerá la cultura, la ciencia, la tecnología y la innovación, dejando como resultado un país competente y visible en el exterior. Gracias a esto y a su ubicación estratégica, le permite atraer inversión extranjera, por lo cual muchas empresas miran la posibilidad de abrir oficinas en nuestro país, con el fin de tener presencia en América para así distribuir sus productos en la región. Este es, por ejemplo, el caso de Amazon. Por ello, el SENA se ha comprometido en la formación de aprendices que conozcan sobre el tema, con el fin de ofrecer servicios de alta calidad a los nacionales y extranjeros que viajan por Colombia, ya sea por turismo, por estudios o por trabajo. Uno de los elementos claves es entonces la seguridad del usuario mientras se encuentre visitando el país. Es de vital importancia la planeación, la cual permite identificar previamente los aspectos de seguridad que pueden presentarse, ya sea por clima, la ubicación geográfica y los factores sociales que deben ser previstos con antelación por el equipo, por lo que en este componente formativo aprenderá sobre los incidentes, contingencias y peligros que se puedan presentar, tales como informalidad del sector, calidad en la oferta de servicios, falta de bilingüismo y conectividad en las regiones, problemas de sostenibilidad ambiental, entre otros. Teniendo en cuenta lo anterior, el guía de turismo debe verificar todos los factores externos, itinerarios, equipos y condiciones que puedan ocurrir y que requieren de la acción inmediata y coordinada que permita ofrecer un servicio turístico de alta calidad. Bueno, entonces, copiaron ahí el final donde decía cuáles son las funciones del guía. Se las voy a pasar por aquí por el chat del grupo. Ahí logré tomar la captura. Ah, no es posible. Será por el de WhatsApp, se los paso. Y alguien que entre por el WhatsApp y me lea cuáles son las funciones del guía de turismo respecto a los temas de seguridad. A ver, Saray, cuéntame. Bueno, tiene que verificar factores externos, itinerarios, equipos, condiciones y acción inmediata y coordinada. ¿Qué te dice eso? Verificar qué. Factores externos, pues ¿Cómo? supondría yo que se refiere pues a las instancias en las que se va a hacer la guía, si va a ser o sea, tener cuidado, pues no sé si va a ser un camino rocoso, el clima, no sé, supongo yo, factores externos. Y, tien- Exactamente, eso y, es. tien-
itinerarios, pues todo lo que se tiene que tener en cuenta, por lo menos cuando se hace una salida con un guía, siempre se dice lleven hidratación, lleven bloqueador, lo que se necesite llevar, si es un lugar acuático, lleguen con las medidas de prevención. El itinerario tienen que llegar hasta ahora, tal, tal, tal. Equipos. En equipos lo que se me vino a la mente fue, pues cuando hicimos el City Tour, estaba allí el botiquín. Ok. Condiciones. Condiciones. Ayúdeme ahí, no sé. Condiciones. Cuando fuimos a hacer el recorrido, ustedes estaban ahí en actividad creo que era con la instructora Mayra, yo salí a revisar el bus, ya a Ah, las preguntarle así condiciones de. las Ok. condiciones. Son todas las condiciones de todos los equipos, instrumentos, vehículos, instalaciones que estén cumpliendo con todas el mínimo o los estándares mínimos de seguridad para que se pueda prestar el servicio. Por Ujú, ejemplo, que el transporte cumpla con la revisión técnico-mecánica, que tenga el seguro obligatorio, que tenga el seguro extracontractual, que el conductor tenga su licencia de conducción de la categoría que corresponde, que esté en buenas condiciones de salud, o por lo menos aparentemente que uno pueda verificar que no esté consumiendo o no haya estado consumiendo alcohol, por ejemplo. Esas son verificaciones de condiciones. ujú. Y qué significa acción inmediata y coordinada? Acciones inmediatas y coordinadas, pues teniendo en cuenta que, como usted lo estaba comentando, aquí yo considero que se refiere a si llega a pasar un percance en el tiempo en que el guía está con los turistas, pues toma una acción inmediata en lo que tenga, o en lo que corresponda a lo que se tenga que hacer y coordinada es, pues supongo que se tiene que tener un orden con todo lo que haga el guía, las instrucciones que da, creo que se refiere a eso. Sí, Eh, perfectamente. pues bueno, Les pongo un ejemplo. Si estamos en un recorrido, ya por la Plaza Alfonso López, y llega cualquier persona y atraca a alguien, ¿eso es un peligro? ¿Será disculpe, no escuché. que si alguien llega y saca un arma, alguna persona ajena al grupo saca un arma para asaltar, para atracar al grupo, ¿eso se considera un peligro? ¿Sí me Claro que escuchan? sí. Ok. La acción inmediata es qué es lo que vamos a hacer nosotros inmediatamente apenas está ocurriendo la situación de peligro. ¿Ya? En este caso, estar en calma, no alarmar, no poner resistencia, mantener al grupo unido. Y la acción coordinada es cómo se van a articular los esfuerzos que haga el equipo de guía, el operador y las autoridades que correspondan. En este caso sería Policía de Turismo, pero si es una emergencia, por ejemplo, eh, una situación atmosférica adversa, pues sería en ese caso Defensa Civil, Cruz Roja, para poder activar todos los mecanismos de socorro y atención de emergencia. Entonces, eso es lo que vamos realmente a revisar. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a seguir entonces compartiendo aquí pantalla. Un segundito, emitimos aquí. Bueno, definamos entonces qué es un peligro. ¿Quién me lee qué es un peligro? Hace la manito alguien que me quiera leer acá y definimos qué entienden por peligro. Vamos a definir qué es peligro y qué es riesgo.
Nadie. ¿Ven? ¿No me escuchan? Fuerte y claro se escucha, le estaba dando oportunidad a otra persona de participar, no habla yo sola. Vamos a ver, para ver quiénes están por aquí y vamos a ir preguntando entonces. Por aquí está Adriana, Angie, Aníbal, Danit. ¿Sí están por ahí, muchachos? Aquí estamos. ¿Quién me, quién me habló? Estamos. Listo. Carolai. Bueno, alguien. Vamos a rifar del 1 al 10. Un número. Hoy estamos a 3. 1, 2, 3. Me sale aquí Adriana. Adriana, Buenas noches. ¿cómo estás? Cuéntame. Muy Cuéntame bien. para ti qué es un peligro. Bueno, yo me leí todo el material en la tarde, como usted lo solicitó, Ah, y a veces yo confundía los términos peligro con riesgo. ok. Y bueno, entendí claro que el peligro ya es un obstáculo, ¿no? O sea, como lo dice la teoría, que es un obstáculo eh, que puede llevar a que pueda suceder un daño. Sí, el aumento y la presencia de un daño. Lo que Sí, pasa es que la pantalla no me permite ver bien, pero lo que yo entendí de la lectura es eso, o sea, ya sí es un riesgo inminente a un daño. ok. Bueno, perfectamente, así es. O sea, un peligro es cualquier situación que eventualmente pueda generar un daño. ¿Ya? La OSHA define, OSHA es una organización estadounidense encargada de temas de seguridad, especialmente de seguridad del trabajo, y define peligro como la fuente, situación o acto que tiene potencial de producir daño, en términos de daño humano o de deterioro de la salud o una combinación de estos. Quiere decir que eh, si nosotros tenemos, por ejemplo, una repisa llena de libros y cajas arriba de la cama de nosotros, ahí organizada, ¿eso constituye un peligro? ¿Sí o no? ¿Qué cosa, profe? Si Que si tenemos, tenemos, tenemos una repisa y arriba de la repisa tenemos organizado unos adornos, unos libros, eh, y nosotros trabajamos o dormimos debajo de esa repisa, les pregunto que si esa repisa constituye un peligro. Profe, es un riesgo, porque el peligro es aquel Maricela, que ejecuta el daño, pero el riesgo lo podemos prevenir, ¿Cómo según lo dije? que Repíteme, ¿es un riesgo o un peligro? es un riesgo, porque el peligro es lo que puede ocasionar un daño. El riesgo lo podemos prevenir, según Ok, lo que yo entendí. bueno, eso es lo que tú entendiste, listo. Bueno, entonces vamos a ver la definición de los dos términos. Peligro, fuente, situación o acto que tiene potencial de producir un daño. Pregunto, ¿una repisa con materiales que están puestos arriba se constituye como una fuente de donde algo se puede caer y eventualmente puede golpear a una persona y ocasionarle un daño? Eso es cierto, ¿cierto? sí, señor. Ok, entonces eso es un peligro. ¿Cómo definimos riesgo? Bueno, aquí no está riesgo, pero les voy a decir, riesgo se define como la probabilidad. La posibilidad de que algo pueda causar daño. Exacto. En términos de posibilidad, cuando hablamos de posibilidad de probabilidad. Ujú. Entonces, ¿cuál es la posibilidad o probabilidad de que un peligro se concrete en un daño?
Es decir, yo puedo tener una repisa y tener arriba de la repisa un martillo, ¿cierto? Eso me genera un peligro. O sea, eso es un peligro. Si el martillo está en todo el borde, el riesgo de que se caiga es alto. Si la repisa está mal puesta, está inclinada, se mueve, el riesgo es mayor aún. Pero si esa repisa está bien sujeta, la repisa tiene unas barandas que no permiten que ese martillo salte. O yo además tengo ese martillo sujeto a la repisa con unas bridas o con unas cuerdas que la mantienen inmóvil, el peligro está, pero el riesgo ha disminuido. O sea, la probabilidad de que el martillo se caiga es menor. ¿Sí me comprenden la diferencia entre peligro y riesgo? Sí, señor. Ok. Entonces, si yo voy en un carro, andando en el carro, tengo el peligro de que me pueda estrellar. Pues sí, Hay el Sí, peligro de un accidente. hay un peligro. Siempre y cuando, después de que yo me suba en un vehículo, el peligro es inherente a la actividad que estoy realizando, que es trasladarme en un vehículo. Pero el Exacto. riesgo depende. Si el carro no tiene buenas condiciones técnico-mecánicas, el riesgo aumenta, Si va a alta ¿cierto? velocidad, aumenta el Si riesgo. aumento. Si las condiciones climáticas son inadecuadas, por ejemplo, está lloviendo, hay poca visibilidad por neblina, el riesgo aumenta. O el peligro, otros peligros se juntan y la probabilidad de que un accidente ocurra y que se concrete el daño aumenta. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar. Vamos a identificar en nuestras actividades turísticas qué peligros están presentes y qué riesgos o qué probabilidades de que ocurra un daño se presenta con cada uno de esos peligros. Cuando nosotros hicimos ese recorrido por la plaza, ¿cierto? ¿Había algún riesgo de lesión por quemaduras por sol? ¿Algún peligro? claro. ¿Cierto? Sí, ¿Por qué? porque estaba alta la temperatura, estábamos expuestos al sol. Exacto. La hora en la que estábamos era casi mediodía. El riesgo aumentaría eh, si uno no utiliza no, bloqueador, exacto. el tiempo que uno dure en el sol. Exacto. Entonces, fíjense que el mismo peligro, el riesgo lo podemos modificar, intervenir. Eso se llama gestión del riesgo. Entonces, hay un mismo peligro que no lo puedo eliminar, no lo puedo quitar porque teníamos que pasar por ahí, era obligatorio que teníamos que pasar por ahí, pero tomamos unas medidas. Esas medidas fueron usar bloqueador, usar bloqueador solar, usar gorra, usar camisa manga larga, caminar rápido, ponernos debajo del palo de mango y no debajo del pleno sol. Eso fueron toda una serie de medidas que nosotros hicimos para disminuir el riesgo hasta un punto que la exposición al peligro fuera tolerable. ¿Ya? Entonces, esa es la idea o el concepto de gestión de riesgo. Entonces, hay cosas que uno hace, ¿cierto? Que ponen en riesgo a una persona. Por ejemplo, eh, tomar trago y manejar carro o manejar moto. ¿A eso cómo le llamamos? Los que leyeron el material. A ver, John, Carolai, Kelly, Rosalín. Las cosas que, ¿cómo dicen? Es un riesgo. Acto inseguro. Bueno, vamos a leer ahí donde hablamos de acto inseguro. ¿Qué es un acto inseguro?
Hace referencia al comportamiento de las personas, el cual representa el 88% de las causas. O sea, los accidentes, la mayoría de los accidentes ocurren por actos inseguros. O sea, aquellas cosas que nosotros hacemos de manera no adecuada que provocan el accidente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un chef, una ama de casa en la cocina que va a picar unas tajadas, ¿cierto? Pregunto, para no ensuciar más chismes o más implementos de cocina, acostumbramos picar las tajadas o el plátano en el aire. O sea, cogemos el cuchillo y vamos picando ese plátano, sacando las tajaditas, pero sin usar en el aire. ¿Cuál es la probabilidad o es más probable que nos cortemos a si usamos una tabla de picar? En la mano es más probable que ocurra el incidente. Exacto. Entonces, la técnica segura, ¿ya?, de picar un plátano para sacar tajadas es usando un cuchillo bien afilado y usando una tabla. ¿Por qué un cuchillo bien afilado? Porque el corte se hace preciso, hay mejor control del instrumento de corte y no hay que hacer tanta fuerza para que se genere lo que queremos hacer. En cambio, un cuchillo romo, un cuchillo sin filo, se convierte entonces en una condición peligrosa y usarlo en un acto inseguro. Entonces, actos inseguros son aquellos eh, actuares de las personas que no están sujetas a la forma segura de proceder. Entonces, si vamos a hacer un recorrido y vamos a atravesar la calle sin mirar, ya eso se convierte en un acto inseguro. Si vamos a hacer una charla o vamos a explicar algo y no usamos, por ejemplo, micrófono o no tenemos adecuado uso de la voz, estamos haciendo un acto inseguro y nos va a producir lesiones de la voz, lesiones de la garganta. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, ahí señor. quiero, bueno, hágame en turismo de naturaleza, en una actividad de senderismo, que vayamos a hacer un recorrido, ¿qué sería un acto inseguro? Los muchachos que están por acá, por la Sierra Nevada o en La Guajira. Un acto inseguro sería que los turistas vayan en chanclas, por decirlo así, no lleven zapatos apropiados para el camino. Sí, listo. Cuando nos sentamos a descansar después que llevemos ya una hora de camino y nos vamos a sentar, ¿qué puede ser un acto inseguro? No verificar en dónde nos vamos a sentar, pues si es la sierra, profe, tenemos que tener muy en cuenta las serpientes y las plantas que son alérgicas. Exactamente, Aníbal, así es. O sea, nosotros tenemos, y el guía es el responsable de verificar que donde se va a sentar todas las personas, que no haya un tronco, una piedra donde pueda estar escondida una serpiente, que normalmente esa serpiente está en su hábitat y va a defender su territorio, o que no haya una ortiga, una pringamosa, una planta que sea urticante que no vaya a generar problemas. Bueno, entonces esos son los actos inseguros, el no hacer o hacer las cosas como no deben ser. ¿Ya? Eso aumenta el riesgo de que un peligro se concrete. Si vamos en un camino, ya, el que haya una serpiente, el que pueda haber una serpiente es el peligro. Eso está ahí. Pero si a eso le añadimos actos inseguros, como estar cogiendo palo, metiendo las manos en un hueco o alguna cosa de esas, ese acto inseguro aumenta la probabilidad de que si el peligro está presente, se concrete en un daño. Bueno, ¿y qué son entonces las condiciones peligrosas? Condiciones peligrosas, ¿quién me dice? Corresponde a las fallas en el diseño del proceso, equipos, máquinas y herramientas, por lo que representa el 10%. Ok.
¿Cómo así diseño los procesos? ¿Cuál es el proceso, por ejemplo, para encender un fogón? Abrir el gas y luego el yesquero. Sí, pero antes tienes que haber verificado que el yesquero esté funcionando, ¿cierto? Antes de Ajá. abrir el gas. Si tú abres el gas y vas a coger el yesquero, no lo tienes a la mano, sino que te acordaste que el yesquero lo tienes allá porque tu mamá lo cogió, ¿cierto? Vas a buscarlo cuando regrese y no había cerrado el gas. Cuando pruebes el yesquero, seguramente va a ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque no seguiste el procedimiento. El procedimiento debe ser, tenga todos los implementos a la mano antes de abrir el gas. ¿Cuáles son los implementos? Básicamente tener el encendedor, los fósforos, el yesquero ahí justo. Listo, vamos a esperar que todo vaya entrando de nuevo. Listo, entonces se va entendiendo el tema, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Ok, preguntas hasta ahí por donde vamos. Profesor, buenas noches. Profe, algo pasa con el sistema porque es que pues a mí me ha sacado ya varias veces, no sé qué pasa, me ha sacado 2 veces en el momento. No, es que el internet estaba molestando horrible. Entonces, si el internet lo tienes inestable, te saca y tienes que volverte a conectar. Eso, la verdad que se nos sale de las manos. Yo tengo aquí un internet dedicado con fibra óptica y molesta bastante, hasta para la conexión con los audífonos. Y yo tengo también mi fibra óptica que no sé qué, pero como que en general en todos lados el problema de internet. ¿Sí? Fíjate que en la plataforma esa una ha habido bastantes inconvenientes para poderlo usar. Bueno, preguntas por dónde vamos. Bueno, voy a compartir acá. Eh, Hemos revisado varios conceptos, que es la importancia de la gestión del riesgo, que hemos hablado de qué es un peligro. Entonces vamos a aprender a identificar los peligros y vamos a, bueno, dentro de las situaciones que se presentan que generan accidentes están los actos inseguros, que son, que son, dependen del actuar humano, de cómo hacemos o dejamos de hacer las cosas, ya en no seguir los procedimientos, en hacer situaciones que no son adecuadas, el tomar atajos, el aumentar la velocidad, el no hacer las cosas con juicio o con suma precaución. En seguridad industrial, por ejemplo, hay un concepto de la exceso de confianza. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Hemos aprendido a hacer las cosas y como nunca nos ha pasado un accidente, entonces vamos tranquilos, no nos ponemos el casco porque es que yo siempre manejo así, hace mucho calor y aquí no pasa nada. Ya, entonces por exceso de confianza salimos y no nos ponemos el casco, o no, pero si nada más una vueltecita aquí por el barrio.
y eso nos genera una situación que nos aumenta el riesgo, nos pone vulnerables. Profe, hay algo, bueno, uno que es ecoturismo, por ejemplo, se le presenta, por ejemplo, la gente llega por ejemplo, de Valledupar a Las Aguas a una ruta y resulta que esas son de alto riesgo, de bastante aventura y empieza a llover, a mí se me presentó este problema y la gente había venido con bastante esa intención de ir a disfrutar la cascadera, llueve y llueve. Tenemos que salir a las 6 de la mañana y eran las 9 de la mañana y no habíamos podido subir porque uno no quería correr el riesgo de irse sabiendo que había una parte era pavimento, pero había una parte que era, que era destapado. Entonces uno no Ok, quería correr el riesgo con el personal de 10 personas que llevábamos. Entonces la gente se le disgusta a uno, pero es que tenemos que irnos. No, es que tenemos que mirar los peligros que hay. Y exactamente. Entonces en una ahí, ruta entonces, tiene dos riesgos a uno, no, quieren descontarle a uno, no, mire que estamos pagando tanto. Y es como complicado para uno de guía esa situación. son de situaciones complicadas, pero hay que tener en cuenta, hay que garantizar la seguridad tanto del grupo de turistas como la seguridad del equipo de turismo y la seguridad propia. Están mencionando una situación, por ejemplo, de lluvias intensas, ¿ya? Que aumentan o generan situaciones de peligro. Por ejemplo, un terreno inclinado resbaladizo, la presencia de arroyos que se crecen, aumento de deslizamiento de tierra, aumento la probabilidad de que se presente deslizamiento de tierra, que se presenten inundaciones, desbordamientos a luz de tierra, caída de árboles, accidentes por rayos, son condiciones que nosotros no podemos controlar. Eso es lo que llamamos entonces condiciones fuera de control, que es la siguiente situación. Esas son situaciones que no dependen del factor humano. Generalmente son situaciones atmosféricas. Pero en nuestra situación en Colombia a veces hay situaciones mediadas por situaciones de orden público que están fuera del control, ya que se pueden presentar en un recorrido, eh, que están ahí y que tenemos nosotros es que anticiparnos antes de que cualquier situación se pueda presentar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos claro, repasamos, hablamos que era un peligro, ya mencionamos algo de riesgo, hablamos de qué son los actos inseguros, hablamos de las condiciones peligrosas y condiciones fuera de control. Realmente cuando uno está trabajando en temas de riesgo, estos actos inseguros y condiciones peligrosas se juntan. Por ejemplo, yo sabiendo que una escalera está en mal estado, la escalera en mal estado, ¿qué es? ¿Una condición peligrosa o un acto inseguro? Condición peligrosa. Ok. Si yo a sabiendas de que esa escalera está en mal estado, yo la uso porque le remendé un escalón, porque le metí un palito debajo, porque estaba así que no estaba en la superficie bien alineada, y me subo, ¿eso es un acto inseguro o una condición peligrosa? Un acto inseguro. Exacto, entonces hay un acto inseguro y hay una condición peligrosa que se juntan. Eso aumenta muchísimo la probabilidad de que ocurra un daño. ¿Qué puede pasar? Que ocurra un accidente. Como que ti, Se caiga. que o me caiga, ¿cierto? Eso. Y puede generar un daño. ¿Cuál es lo peor que puede pasar? Fracturarse. Que me Una mate. muerte. Exacto. Perder la Lo vida. peor, lo peor que puede ocurrir es la muerte, ¿cierto? De ahí hacia abajo cualquier cosa, hasta simplemente un susto. Ya el susto, o sea, como un evento emocional, psicológico, ya también se constituye en la ley colombiana
un accidente, ¿ya? Porque eso me va a generar unos cambios fisiológicos en el cuerpo que alteran la salud, ¿ya? Una persona hipertensa que se caiga o está a punto, así no se haya doblado el pie, no se haya fracturado, no se haya hecho una herida, pero solamente el miedo a caerse o por lo que ocurrió le sube la presión, puede terminar en una condición fatal. Si no es de manera directa por el accidente, si es de manera indirecta por una situación emocional que le generó el accidente. ¿Ok? Entonces, esas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, cuando nosotros estamos planeando nuestra ruta, ¿ya? Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y coger una herramienta que en nuestro caso en Colombia acostumbramos a usar la guía técnica colombiana número 45 según ICONTEC. La pueden buscar, la buscan, se llama GTC 45. ¿Y eso qué le permite? Tener en cuenta todos los peligros que se puedan presentar. Ese ejercicio lo pueden hacer y lo deben hacer. Entonces, ustedes van a hacer un recorrido que es en un museo, en el Museo del Pueblo, donde tienen algunos hallazgos arqueológicos que hicieron allá y es una casa pequeña, no muy grande, pero tienen que hacer la gestión del riesgo, identificar, bueno, cuando la gente vaya a entrar aquí, ¿qué le puede pasar? Ah, mira, la escalera está en mal estado, ¿cierto? Aquí hay una condición insegura. La puerta esta está descuadrada, se puede cerrar, hay brisa y se puede golpear y alguien puede tener la mano puesta y se puede lesionar un dedo. Hay una baldosa que está suelta y está por encima, cualquiera que no se dé cuenta puede tropezar con la baldosa. Hay una zona de humedad y el piso siempre está húmedo con verdín, ahí se puede resbalar algo. Resulta que en esa, ahí cerquita, fumigaron y dejaron un veneno. ¿Cierto? Cualquiera puede estar en contacto con ese veneno y puede haber algo ahí. O hay una zona de humedad y hay moho, hay hongos, ¿cierto? Y ese hongo puede enfermar y generar problemas de salud. Eso es un peligro que está presente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros evaluamos todos esos peligros y somos exhaustivos, identificar todos los peligros que están ahí, nosotros podemos actuar de manera que podamos minimizar la probabilidad, o sea, minimizar el riesgo de que algo ocurra. Por ejemplo, si hay una zona de humedad y yo no la puedo eliminar porque eh, cuesta mucho arreglarlo y en el momento no tengo suficiente recursos económicos para picar el suelo, arreglar el tubo y todo eso, pero hay que hacer el recorrido. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para minimizar ese riesgo? Escucho, han ido a un museo, ¿cierto? Imagínense, estamos entrando a la Quinta de San Pedro Alejandrino a ver la cama donde murió el libertador Simón Bolívar, pero ahí a un ladito hay una humedad que no se ha podido corregir todavía porque no ha llegado el presupuesto para hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la puerta para que la gente no entre al cuarto y no vean la cama o qué hacemos? ¿O picamos nosotros mismos el hueco y arreglamos la cosa? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Escucho Una opiniones señal de... amarilla que se coloca, que es como Es, una, sí, tomo una... indica el peligro de humedad y de eso. Exactamente, tomamos unas medidas preventivas, aislar, separar el sitio, si no puedo quitar la humedad, si no puedo quitar el peligro de manera inmediata, puedo hacer señalización, ya indicando que hay una situación de peligro y de pronto cuando esté el recorrido poner a una persona que esté ahí vigilando de que nadie se pase y sea su única misión en ese momento del recorrido. Entonces fíjense que cuando nosotros identificamos un peligro, ya nos facilita gestionar el riesgo, o sea, nos facilita disminuir la probabilidad de que ese peligro se concrete en un daño. Eso es lo que nosotros llamamos gestión de riesgo. Lo peor que puede ocurrir o lo que generalmente pasa cuando ocurre un accidente es que no identificamos el peligro.
Si nosotros sabemos que en un recorrido en una carretera hay una zona de curvas, ¿ya? Si el conductor conoce la zona, se verificó cómo era el recorrido, vio en un mapa cómo era la situación, consultó cómo estaba el terreno, si había huecos o no, lo conoce, él cuando se está acercando a esa zona, toma mayores precauciones, se pone más atento, disminuye la velocidad y hace todas las medidas necesarias para que pueda afrontar el peligro con más cautela. Hizo gestión de riesgo. Si yo voy caminando por una zona, ya por un sendero, el sendero yo sé que va a haber una pendiente, un descenso con pendiente. En ese momento yo puedo parar el grupo y decirle, bueno, vamos a separarnos, vamos a bajar de uno en uno, un poquito separado, lentamente, con cuidado y atentos a que nos puede pasar algo. O si puedo hacer con anterioridad al recorrido, preparar ese terreno para que sea más fácil hacer el descenso, colocar cuerdas, no sé, lo que sea necesario para que ese descenso se pueda hacer con mayor seguridad. Eso es lo que nosotros le llamamos gestión de riesgo, pero eso solamente es posible si nosotros identificamos los peligros que puedan estar presentes. Entonces, en cada recorrido que hagamos, nosotros tenemos que evaluar todos los peligros y estar preparados y gestionarlos para que se puedan desarrollar. Que se presentan situaciones que se concreta precisamente ese peligro en un año. Bueno, también tenemos que estar preparados y eso le llamamos activar o tener preparados planes de contingencia. ¿Ok? Entonces, sabemos que por mucho que nosotros intentemos minimizar un riesgo, alguien se puede caer, ¿ya? Y se puede lesionar. Entonces, sabiendo eso, ¿qué hacemos? Nos preparamos ante una eventualidad de una lesión por una caída. Y verán que dentro del curso que ustedes están haciendo, necesariamente tienen que hacer la formación y la certificación en primeros auxilios. ¿Para qué? Para que puedan ser los primeros respondientes ante una lesión, ¿ya? Una torcedura, un esguince, una herida, ¿ya? Una quemadura, y puedan afrontar la situación que están viviendo, activando el plan de contingencia, haciendo una respuesta inmediata, haciendo la prestación de los primeros auxilios y tomando las decisiones que correspondan según la gravedad, si requiere que la persona sea atendido por otros equipos de emergencia con mayor experiencia o en sitios idóneos para eso, que generalmente son las urgencias de las distintas instituciones prestadoras de salud. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Si sabemos que hay un riesgo de que se pueda presentar una situación, por ejemplo, una avalancha, o se presenta una avalancha, tenemos que estar preparados y saber cómo actuar, cómo resguardarse, cómo mantener la calma, cómo orientar la evacuación y cómo activar los sistemas de atención de desastre. ¿A quién llamar? Entonces tenemos que cargar un papel plastificado por si llueve con los teléfonos de todos los estamentos que nos puedan socorrer en caso de que se presente una eventualidad. En este caso, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, policía, ejército y las otras situaciones que se puedan presentar. Entonces, bueno, hasta ahí preguntas. ¿Todo bien? Por lo pronto. Bueno, Sí, señor. entonces aquí tenemos unos ejemplos de actos inseguros: incumplir o violar normas y procedimientos establecidos. Por ejemplo, eh, no proveer de salvavidas eh, en un recorrido que se haga en una embarcación fluvial o marítimo. No usar elementos, habiendo elementos de protección personal, no ponérselos. Eso es un acto inseguro. Eh, no revisar los equipos de protección antes, combina los dos. El no revisarlo siempre tiene que haber una revisión previa.
pero tiene que haber también los procesos de mantenimiento, o sea, no hacer el mantenimiento adecuado. Los elementos que están vencidos, porque ahí los elementos también vencen, tienen una fecha de caducidad para su utilización, y si no estamos pendientes o no tenemos el protocolo de revisión, estamos incurriendo en actos inseguros. Entonces, todas esas son situaciones que nos ponen en riesgo. Respetar o no respetar un semáforo y pasarnos el semáforo ya en amarillo o rojo, eso se constituye ¿qué? Peligro perdón, condición insegura o condición peligrosa o acto inseguro. Estoy seguro. Oh. Y si los dos semáforos, los que van por la calle y los que van por la carrera, los dos están en verde, eso es una condición insegura, una condición peligrosa o un acto inseguro. Condición peligrosa. Una condición peligrosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el equipo es el que está dañado, ¿ya? El que va a actuar, el que va a pasar el semáforo en verde, está haciéndolo según el protocolo. Lo que ocurre es que el equipo está dañado y van dos en verde a pasar y va a generar el accidente. ¿Listo? Entonces, las condiciones peligrosas son aquellas cosas que no dependen del humano, que están presentes, pero que nosotros podemos gestionar para que minimizar el riesgo. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué peligro vamos a identificar? Todos. Y todos los peligros que se presenten en los procesos del desarrollo de una actividad turística. ¿Cuándo empieza una... Profe, buenas noches, profe. ¿Qué tan conveniente es que uno, por ejemplo, uno le llegue a decir, le diga uno a un turista, bueno, en caso de que llegue, por ejemplo, a volcarse la lancha, usted quítese el chaleco o no sé, haga algo por cuestión de ¿cómo es? Sobre supervivencia o no sé? Porque es que acá en Santa Marta pasó un caso de unos turistas que iban en una lancha o venían del Parque Tayrona, se volcó la lancha, dos señoras quedaron debajo de la lancha y ellas se desesperaron, bueno, no, por miedo me imagino, no se quitaron el chaleco y ahí se ahogaron, murieron ahí ahogadas. Y entonces yo no sé ahí quién falló, si fue el lanchero o el guía, no sé, o sea, eso es como una cosa desesperante, o sea, y Bueno, aterrante. bueno, ya hablamos de eso. Luis, cuéntame y Beto, no sé si va a decir respecto al tema que dice Adriana. Cuéntame, Luis. Buenas noches, grupo. Buenas noches. Con respecto al caso que dice la compañera, y pues, como estamos hablando sobre la matriz peligro, ¿cierto? Sí, señor, la matriz, exactamente. Bueno, nosotros como profesionales de turismo, como agencias de viaje, porque muchos también trabajamos en agencias, nosotros siempre debemos prever este tipo de situaciones. La lancha tiene que tener un permiso operacional. Por ejemplo, en ese caso que dice la compañera, la lancha no tenía el permiso para llegar hasta esa playa. Resulta y pasa que pues el recorrido que se hace desde el Rodadero hasta el Parque Nacional Tayrona es un recorrido muy largo. Era una lancha de un solo motor, donde por lo regularmente son una lancha de dos motores. La capacidad de carga no era la que, porque llevaban pasajeros sobre cupo, no se puede hacer. Entonces, tú como guía no puedes permitir que un acto inseguro genere esa situación. Entonces nosotros tenemos que ser cortantes en esa situación. Lo mismo pasa con los carros, con los vehículos. Antes de iniciar el recorrido, debemos hacer la inspección del vehículo, que tenga bien las llantas, que esté, o sea, eso es lo que nosotros siempre debemos prever ante una situación de un desplazamiento con turistas. Y en ese caso, allá viene ya la responsabilidad civil. Cuando tú caes en un acto de eso y no tienes cómo responder económicamente, ya seas empresa o sea persona natural, viene la responsabilidad civil y pagas con cárcel. Entonces, la ley se infringe por acción, por omisión, entonces siempre debemos tener en cuenta que el ser humano, la vida humana, es lo que prevalece. Entonces, antes de, tenemos que prever todas esas situaciones. Cuando tú conoces tu territorio, cuando tú conoces las condiciones, las prohibiciones,
no puede pasar eso, al menos que ya sea un accidente, ya sea una cosa diferente que puede pasar, pero ese tipo de cosas no pueden volver a ocurrir. Gracias. De acuerdo, Luis. Bueno, vamos a tomar el ejemplo de un accidente por inmersión después de que hay un volcamiento o un naufragio de una embarcación en un recorrido X marítimo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos desarrollando, apenas tenemos la idea de que queremos hacer un recorrido turístico X que va de Rodadero hasta Parque Tayrona. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Cuáles son los peligros que están ahí inherentes. El peligro es que haya un naufragio. ¿Ya? Esa es el daño que puede ocurrir con posibles muertes. Pero eso, ¿por qué se da? Por una serie de condiciones y de actos inseguros. Entonces, para prevenir los actos inseguros, debo tener protocolos claros y definidos que tienen que ser de cumplimiento estricto. Por ejemplo, la revisión de la embarcación que cumpla con las condiciones mínimas necesarias. Por ejemplo, que tenga con los permisos requeridos por la autoridad competente, que creo que es Capitanía de Puerto. Que cuente con la capacidad para transportar y el número de personas que pueda transportar, que cuente con los equipos de comunicación necesarios, que cuente con suficiente combustible, que se le haya hecho, debe tener una ficha de mantenimiento y que debe haber una persona idónea con sus permisos de capitán de esa embarcación. Entonces, todo eso debe estar escrito como proceso. ¿Ok? Además de eso, debe haber un protocolo de información y de capacitación. Lo que mencionaba, si a la persona se le dice o no se le dice qué debe hacer, por supuesto, se le debe decir cómo actuar en caso de que se presente una situación de emergencia. Cuando se hacen grandes eventos, por ejemplo, en centros de convenciones, antes de iniciar a la gente se le dice, nosotros contamos con todos los elementos de seguridad, tenemos como es equipos antiincendio, la estructura es antisísmica, pero si se llega a presentar una eventualidad, van a sonar unas alarmas y se van a activar unas señales que le van a decir por cuáles son las salidas de emergencia. Las salidas de emergencia son esa que está en la esquina, esta. Eso se lo dice. Tienen que salir con calma y va a haber una persona con un chaleco tal que le va a indicar por dónde salir. Cuando salga, no se devuelve. ¿Ya? Y allá lo van a estar esperando todos los brigadistas. Eso hay que decirlo cuando se realiza un evento. En caso de una embarcación, igual. Hay que explicarle a la gente. El chaleco no se quita nunca. El chaleco se pone antes de embarcarse. Se pone en tierra y se quita en tierra. Muchos de los accidentes que ocurren en embarcaciones ocurren porque la persona cuando se está pasando de la embarcación al muelle se cae entre los dos. ¿Ya? Y no tiene el chaleco puesto porque se lo quitó porque ya la lancha. ¿Ya? Entonces, el chaleco. Lo que debe es tener el chaleco bien puesto y el chaleco tiene que estar en excelente calidad, en excelentes condiciones para que pueda realmente ser efectivo. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son temas que hay que aprenderlo a hacer. ¿Ya? Pero hay que ser muy juicioso. Si ustedes consideran que en la formación necesitan fortalecer todo lo relacionado con gestión de riesgo, yo les recomiendo aprovechen los cursos complementarios que el SENA ofrece precisamente para aprender a identificar peligros, a evaluarlos, a hacer el diagnóstico, a hacer la evaluación de riesgo y aprender a hacer la gestión de cada uno de esos peligros que tengáis presentes. No sé, Luis, tú tienes la mano levantada otra vez o la quitaste, la bajas. Sí, con respecto a una situación en el mar, pues por lo regular siempre el capitán y el guía tienen que tener de acuerdo
una salida, como eso uno les explica bien a los turistas y le dice, por ejemplo, en caso de una inmersión o un volcamiento de la lancha, la idea es que todos permanezcamos unidos con una cuerda y como todos llevan su chaleco de protección, pues la idea es que todos permanezcamos cerca de la embarcación y que estemos en una cuerda todos en el mar, mientras llega la ayuda o llega otra lancha y mantener la calma, porque a veces el turista entra en desespero y te trata como de hundir a ti para él sobresalir. Entonces uno siempre tiene que mantener la calma como líder, como líder de la embarcación y por eso es siempre que mire que en el Parque Tayrona, igualmente cuando usted llega, se hace una charla preoperacional 15 minutos como para que el turista sepa que cuando vea una bandera roja no se puede entrar al mar. Van todos, por eso va un guía profesional de turismo a cargo de la situación, a cargo del evento o del tour. ¿Por qué? Porque hay que explicarles a ellos qué tipo de riesgo podemos encontrar, cuáles son las situaciones a que nos podemos exponer en caso de la picadura de una guamala. Todas esas cosas tenemos que ser muy minuciosos para poder actuar en el momento adecuado. Sí. Gracias. Bueno, profe. a ver. Entonces, mire, quiero que le presten atención aquí a la imagen que están viendo ahí. Dice, son unas herramientas, unos instrumentos para poder hacer la identificación de peligros y la clasificación de los peligros y la metodología para evaluar los riesgos. Hay dos, la guía técnica colombiana y la guía europea. Yo les recomiendo, porque es la que usamos, no es muy difícil. De pronto, inicialmente, cuando ustedes vean ese cuadro de Excel, se van a abrumar, pero la podemos ir revisando con calma o pueden solicitar lo que les decía, cursos adicionales complementarios para trabajar exclusivamente esa guía técnica, que es la GTC 45, que les permite que identificar todos los peligros, clasificarlos, ¿ya? Evaluar los riesgos, darle valor al riesgo, o sea, la probabilidad de que ocurra, y según eso, dar prioridad a qué peligros van a hacer gestión de manera inicial. Es decir, en una embarcación, por ejemplo, es prioritario el riesgo de un accidente por inmersión. ¿Ya? Eso no hay de otra. ¿Por qué? Porque eso ocasiona una muerte. ¿Ya? Pero puede haber otros peligros, por ejemplo, el peligro de una intoxicación por consumo de alimentos, ¿ya? Se puede presentar, pero es menos grave al que se presenta por una inmersión. Entonces, todos los elementos de protección personal, todas las capacitaciones, todos los recursos tienen que ir inicialmente a aquellos peligros que generan situaciones más graves, ¿ya? Sin descuidar los otros peligros. Pero necesariamente, antes de tener de pronto un botiquín, ¿ya? Con una sustancia para prevenir intoxicaciones o para enfrentar intoxicaciones, garantizar unos chalecos adecuados es más importante, ¿ya? Pero si nosotros cuando hacemos la evaluación nos damos cuenta que el riesgo de que haya una intoxicación por el consumo de mariscos en mal estado, entonces esa tiene que ser la prioridad. Entonces no hay una fórmula mágica para el recorrido que tenga el guía o la operadora tal en tal sitio a otro tour que también sea parecido, pero que esté en otro sitio, porque los riesgos, los peligros y los riesgos pueden ser distintos. Entonces, la gestión o la manera como nosotros vamos a gestionar esos peligros tiene que ser distinta. Entonces, eso hay que tenerlo presente. No pueden estar copiando y pegando la matriz de peligro que hizo su colega en otro lado, porque el recorrido o el tour es el mismo. Usted puede tener un tour de naturaleza en el Parque Tayrona, pero otro puede tener un recorrido de naturaleza acá en la Serranía del Perijá. Si bien son recorridos de naturaleza, temas de montaña, las condiciones son completamente distintas. O seguramente van a encontrar peligros similares, pero seguramente y con toda seguridad van a encontrar peligros distintos. Entonces, la matriz tiene que ser distinta. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos aquí al tema de riesgo.
Entonces, como les decía, riesgo es una probabilidad, es un número que da de 1 a 100, donde 100% es que absolutamente estoy seguro de que lo que va a ocurrir, de lo que yo creo que va a ocurrir. ¿Ya? Y un 0% es que estoy completamente seguro de lo que me dicen que va a ocurrir, no va a ocurrir. Entonces, entre el 0 y el 100% es que nosotros manejamos identificamos el riesgo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en desastre. Por lo que una vulnerabilidad que se encuentra independiente a una amenaza no constituye un peligro en sí mismo. Estando en un mismo tiempo y momento, juntas se convierten en peligro. Es decir, el que pueda ocurrir un terremoto, eso no es un peligro. ¿Ya? Pero si mi estructura o la casa donde yo vivo o la casa donde está el museo es una casa que no cumple con las condiciones de sismo resistencia y la frecuencia de que haya movimiento sísmico en esa región es alta, el peligro, o sea, la suma o la conjunción de esas dos situaciones hacen que el peligro esté presente y el riesgo aumente. ¿Cómo hago yo para disminuir ese riesgo o la probabilidad de que ese peligro se concrete? Yo no puedo evitar de que el sismo se presente, ¿cierto? O sea, un terremoto es impredecible. Yo lo que puedo, si acaso, es definir un sitio donde ocurra menos terremotos o menos sismos que otros. Pero si ya yo tengo un museo en un sitio X y ahí es, por ejemplo, si estoy en el área de Santander, ¿cuál es el sitio en Santander donde más temblores hay? En no sé qué de los Santos, San José de los Santos, creo que se llama. Bueno, ahí tiembla todos los La días. mesa de los La, santos. la Mesa de los Ya, Santos, mira. exactamente. Ese es el sitio, Hay mucho temblor. todos los días tiembla, todos los días. Entonces, si yo tengo una construcción y hay un museo ahí, pues necesariamente yo tengo que tener esa construcción con todas las características sismoresistencia para garantizar que no vaya a haber un terremoto, que no vaya a haber un derrumbe por los movimientos sísmicos. ¿Ya? Entonces, así minimizo o así gestiono yo esos riesgos. Entonces, cuando yo hago la matriz de riesgo, eso es lo que me permite, ¿ya? Identificar el peligro, clasificarlo, ponerle un valor a ese riesgo en número de probabilidad, midiendo la vulnerabilidad, o sea, qué tan vulnerable es ese sitio o esa persona, qué tan vulnerable es. Por ejemplo, ante una quemadura por sol, un anciano es más vulnerable o un niño pequeño de menos de 5 años es más vulnerable que un adolescente o que un adulto. ¿Por qué? Porque los daños en su salud son mayores cuando hay una exposición al sol. ¿Ya? Eh, una lesión, por ejemplo, por una caída es más grave en una persona, en un turista de la tercera edad a que quien se cae es un joven de 20, 25 años. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos la vulnerabilidad. La condición de la persona, ya independiente del peligro y del riesgo que presente, que aumenta el daño que se pueda presentar. Es decir, la misma caída en el mismo sitio, pero que por condiciones propias del individuo, el daño va a ser mayor. ¿Ya? Entonces, Eh, ¿qué quiero que vayan revisando? Por favor, descarguen esta guía técnica colombiana, ¿ya? Empiecen a revisarla, empiecen a darse cuenta cómo se clasifican esos riesgos, esos peligros, ¿ya? Peligros biológicos, peligros mecánicos, peligros químicos, peligros de seguridad, peligros ergonómicos, ¿ya? Por ejemplo, si la silla del conductor no es la adecuada, ¿ya? ¿Qué probabilidad tiene de que ese conductor sufra lesiones de la columna? Si hay alguna, eso le llamamos nosotros riesgos ergonómicos.
Entonces vamos a aprender a identificar todos esos riesgos y los que ya están haciendo actividades de turismo, vamos a empezar a anotar en una libretica, vamos a empezar a anotar, bueno, en mi salida el riesgo biológico tengo es que de pronto me encuentro con una araña o con una serpiente o con una planta venenosa, ¿cierto? O puedo, si hago espeleología, ¿qué es la espeleología? ¿Está bien? Me dejan solo. Uh, no hay nadie. Sí, aquí estamos, no sé, Bueno, ¿cómo se llama explorar las cavernas? Explorar. Espeleología. Espeleología, exacto. Entonces, ¿qué riesgos biológicos, o sea, los biológicos? Bueno, listo, ya están entrando toditos. Bueno, ya vamos a ir terminando en gestión. Entonces, en gestión de riesgo, vamos a tener en cuenta varias cositas. Bueno, estamos hablando de riesgo biológico en exploración de cavernas. ¿Qué encontramos en una caverna? Lo que me han pasado es poco oxígeno y también que el aire, creo que es el guano, que es Ajá, el popó blanco de los murciélagos, que es muy pesado y da mareo. ok. Entonces, eso, la exposición al excremento de los murciélagos, que se llama guano, aumenta la cantidad de sustancias, si no me equivoco, entre amoníaco, nitrógeno, eh, disminuye la cantidad de oxígeno disponible y también la presencia de otros microorganismos como hongos, ya que pueden generar problemas respiratorios, básicamente. ¿Ya? ¿Se acuerdan en la época de pandemia? ¿Cierto? ¿Por qué se suspendieron todos la parte turística, el encuentro y las concentraciones masivas de personas? Porque estábamos ante la exposición de un virus potencialmente peligroso para las personas vulnerables. A muchos nos dio COVID, pero no a todo el mundo nos mató. Pero lo que eran las personas mayores o con comorbilidades como hipertensión, diabetes, sí les pegó más fuerte. Entonces a las personas vulnerables el COVID los trató muy mal. Entonces, por eso, como medida de gestión del riesgo, tuvimos que confinarnos por un tiempo hasta que la carga viral en el medio ambiente disminuyera. ¿Ya? Eso es una manera de contención. Eso tenemos que aprenderlo también, saber en qué sitios, por ejemplo, no podemos permitir que lleguen turistas o que si tienen que pasar o estar ahí, que hace parte necesaria del recorrido, tomar las medidas de precaución para evitar exposición innecesaria a ese factor de riesgo. Entonces, lo que les decía, nosotros que vamos a analizar, vamos a identificar peligros, vamos a valorar los riesgos, pero los riesgos que van a afectar a tres grupos de personas que van a estar expuestos. ¿Cuáles son? Uno, el turista, por supuesto, o sea, nuestro cliente que es el que vamos a llevar.
Generalmente él no conoce el territorio, no conoce o no está familiarizado con los peligros a los que se va a encontrar. Es el individuo más vulnerable que puede haber en turismo. ¿Ya? Entonces, depende de nuestra capacidad de orientarlo, de conducirlo y de asistirlo para que el peligro no se materialice en un daño para ese turista. Entonces, es responsabilidad del guía todo lo que le pueda ocurrir durante el recorrido. Por supuesto, también esos peligros van a afectar o pueden afectar al guía de turismo, ya porque ese es su ambiente laboral, ahí es donde trabaja. Entonces, cuando se haga la gestión de riesgo, además de proteger al turista, también tiene que proteger al guía y al equipo que hagan parte de la guianza. Y tercero, eh, todas aquellas personas que hagan parte o que se encuentren vinculadas al recorrido. Por ejemplo, si vamos a un territorio donde hay una comunidad que va a hacer una presentación folclórica, esas personas pues también van a estar expuestas a un peligro, ¿ya? Que está dada por la actividad de turismo que nosotros estamos promoviendo. Entonces también tenemos que tener dentro de nuestro plan de contingencia contemplado eh, esa población. ¿Ya? No puede ser solamente que nosotros vamos a prestar la atención al turista y a mí no, o solamente al turista y a mí, también los meseros del restaurante a donde vamos a ir, las personas que están alrededor o que nos presentan un apoyo adicional, de pronto vamos a hacer una actividad folclórica, o el lanchero o el equipo que hace parte de la actividad de navegación, o el vaquiano que nosotros contratemos en un sitio para que nos muestre el camino en un recorrido específico. Entonces, todas esas personas hacen parte o también tienen que ser tenidas en cuenta cuando hacemos nuestro análisis de riesgo. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, todavía no vamos a trabajar la evidencia como tal, pero sí quiero que vayan descargando la guía técnica colombiana 45, o sea, la GTC 45 que está aquí en el material de formación. Vayan viendo cómo se clasifican los peligros, vayan sacando ejemplos, apuntes, y vayan pensando en uno de los recorridos que ustedes tengan o que proyecten hacer o que estén realizando, y traten de identificar todos esos peligros que se encuentran ahí. Hay un peligro muy importante que pues a mí siempre me preocupa porque para mí es uno de los más difíciles de controlar, que son los peligros sociales, ¿ya? Que está dado por situaciones de atraco, violencia, secuestro, ya tema de conflicto armado, pero que también tenemos que tenerlos presentes cuando nosotros vamos a desarrollar esta actividad, y hay que ver, hay que saber cómo gestionarlo y cómo lo vamos a contemplar. Con respecto a la compañera que nos hablaba de que las situaciones atmosféricas pueden afectar la realización de un recorrido, pues tenemos que ser claros, y cuando hacemos el contrato de turismo, o sea, cuando un turista contrata nuestros servicios, lo ideal es que haya un contrato formal. Ya, el contrato formal, que debe decir que a qué aspira el turista cuando lo firma y paga. ¿Ya? ¿A qué aspira? O sea, es decir, él va a ir a un sitio, a conocer un sitio, a recibir una interpretación, a recibir un acompañamiento, pero eh, lo que se le garantiza es que se va a hacer ese recorrido con seguridad, y que en el contrato tiene que dar especificado que pueden presentarse situaciones donde por contingencia se pueda cancelar el recorrido, o total o parcialmente. Entonces, ahí en el contrato ustedes pueden definir si se presenta esa situación, por ejemplo, lo que mencionaba, que era una tormenta, ¿qué se puede hacer? Si el recorrido se programa para otra fecha, si se devuelve dinero o no se devuelve dinero,
si se realiza alguna otra actividad, si se compensa, si se le hace una parte o si no se le devuelve nada. Todo eso tiene que estar contemplado para que cuando la persona lo firme sepa que en la eventualidad de que ocurra una situación y se tenga que cancelar el servicio por fuerza mayor o por garantizar la seguridad, a que tiene derecho y a que no tiene derecho. Eso tiene que ser, lo ideal es que esté escrito, que esté contemplado, porque bueno, tanto bien la operación tiene que garantizar el que no se afecte económicamente, pues por supuesto el turista y la frustración y la pérdida económica, pues también tiene que de alguna manera garantizarse y eso definitivamente se puede hacer, se debe hacer a través de un contrato. Ya, pero eso ya previamente, cuando ya nosotros hemos hecho todo el análisis de riesgo y que el contrato también hace parte de esa gestión porque ahí nosotros podemos decir, bueno, si pasa algo, yo voy a comprar un seguro que si hay una tormenta y tenemos que cancelarlo, el seguro le cancela el valor o un porcentaje de lo que usted invirtió. O si ocurrió un accidente y yo no lo tengo asegurado, todo lo que ocurre dentro de la actividad turística es responsabilidad del guía y del operador. Entonces, quienes tienen que pagar los gastos de hospitalización, cirugía, atención de urgencia, debería ser el guía y el operador si no lo tiene asegurado. ¿Por qué? Porque el tomar un seguro hace parte de la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque como esto es un tema de probabilidades, nosotros no podemos controlar todo 100%. Yo no podemos evitar de que a pesar de que hayamos recogido todas las piedras del camino, alguien se resbala y se cae. ¿Cierto? Pero ante esta situación, si sabemos que eso se puede presentar, yo puedo definir y decir, bueno, yo voy a tomar un seguro por si pasa algún accidente, ese accidente por lo menos pueda estar cubierto por el seguro porque yo no estoy en capacidad económica de pagar una cirugía o una fractura. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Terminamos por acá, No, pero sí señor. quiero que me digan qué les parece el tema o preguntas, dudas que tengan al respecto. Por lo pronto no preguntas, pero el tema sí está interesante Voy a, porque voy muy esas... acelerado. No, no, señor. No, súper chévere la explicación. Muy interesante el tema, instructor. Profe, Pues, usted, bueno, para ser guía es fundamental que el guía tiene que saber, o sea, por ejemplo, nadar, protocolo que sepa como unos primeros auxilios o algo así. Es fundamental eso. a ver, si tú vas a atravesar un río y el río tiene zonas profundas donde puede ocurrir un accidente por inmersión, es obligatorio que el guía sepa nadar y sepa técnicas de rescate acuático. Si el guía está en Santa Marta y hace recorridos en lancha, el guía tiene que saber nadar y tiene que saber salvamento acuático, técnicas de salvamento. ¿Ya? Si el, eh, si el recorrido implica trabajo, actividades en altura, el guía tiene que saber de trabajo en altura y rescate en altura, tiene que saber usar arnés, cuerdas, hacer descenso y ascenso con cuerdas. O sea, eso es obligatorio, ¿ya? Entonces, claro, depende de cada actividad. Si tu actividad es en un museo, si tu actividad es un tema cultural y tú no vas a llevar al turista a una exposición atravesando un río, atravesando un recorrido en lancha, pues por supuesto no es necesario, ¿ya? Pero todo depende, o sea, todo depende de la matriz y del análisis que tú hagas de los peligros. Nayerli y después Luis. Buenas noches, instructor. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Mi pregunta era que creo que lo había mencionado la instructora Elvi y en alguna ocasión usted sobre los botiquín personales.
Imagino que durante la ficha o durante la guía usted irá trabajando ese tema con nosotros, pero le preguntaba sobre ello, si usted nos va a decir una lista de lo adecuado para tenerlo, dependiendo en qué área se vaya a trabajar. Esa era como mi pregunta, amigo. Sí. Bueno, le, la recomendación mía, lo ideal es que por principio toda persona que viaje debe llevar un botiquín personal, ¿ya? Las mamás saben eso y las mamás cargan, entonces tengo un niño pequeño, le voy a meter el dólar, le voy a meter esto y unas curitas por si acaso y a mí se me embellegan los pies, me pongo esto y la pomadita, ¿cierto? Y arman su botiquín de manera empírica, ¿ya? Entonces, lo ideal es que cada uno lleve su botiquín pequeño para uso personal, ¿ya? Eh, y esos botiquines personales pueden incluir medicamentos que son de uso personal, prescritos por su médico. Es decir, la señora, el señor que toma medicamentos para la presión, para la diabetes, la muchacha que le da cólico cuando la viene la menstruación, ella debe cargar sus medicinas para esas situaciones específicas, ¿ya? Eh, Eso debería ser. Pero además de eso, el operador y el guía deben tener un botiquín que debe ser ajustado a la ruta y a las condiciones tanto del grupo como las condiciones sí, de la ruta y del grupo que va a ser donde se va a hacer esa actividad de turismo. Y la cantidad de elementos que debe tener tiene que ser también ajustada a la cantidad de personas que están expuestas a una situación para prestar primeros auxilios. ¿Ya? Entonces, hay unas recomendaciones como generales de que debe tener un botiquín, pero a pesar de eso, el que es conocedor del territorio, el que es conocedor de su ruta y conoce bien los riesgos, sabrá qué cosa adicional le pone al botiquín básico. Es decir, si un guía sabe que uno de los peligros que se pueden presentar es el contacto con plantas que sean urticantes, muy seguramente va a tener alguna sustancia para aliviar el ardor, ¿ya? Esa sensación urente que produce el contacto con una planta como la ortiga, la pringamosa, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Pero si sabemos que el recorrido no va a haber esa exposición, entonces no es necesario que yo tenga esa sustancia metida en el botiquín porque nos va a aumentar el peso y nos va a incomodar. Ya nos va a generar otro riesgo que es el riesgo ergonómico por cargas inadecuadas. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y sí lo podemos ir revisando. Yo les puedo pasar una lista mañana. Yo les tengo dispuesto por ustedes, les paso una lista de los distintos tipos de botiquines y lo básico que debe haber. Cuéntame, Luis. Buenas noches. Cuéntame. Doc, de igual manera, feliz Día del Médico, ahora que me acordé. Hombre, gracias. Bueno, con respecto a las situaciones cuando, bueno, por condiciones climáticas se va a suspender un tour, nosotros también como agencia y como guías turísticos estamos sujetos a los entes de control, como en el caso acá la DIMAR. La DIMAR, cuando hay condiciones climatológicas, ellos lanzan un comunicado a todas las agencias o hay un grupo grupos que tenemos con todos los entes de control marítimo y ellos envían un comunicado y dicen no hay salida porque las condiciones no son las aptas para que zarpen las embarcaciones. Entonces uno se limita a eso. Que ellos son por ejemplo, en este caso la DIMAR es la máxima rectora en los mares en Colombia y en el mundo es la OMI, Organización Marítima Internacional, OMI. Uno se rige por eso. En cuanto a las condiciones que usted dice que cuando se cancela un tour, a veces uno tiene que reorganizar para salvar el tour. Pero cuando hay condiciones climatológicas,
lo primordial prima, o sea, que es la vida humana. Yo no puedo arriesgar a un turista por ganarme 2 pesos, por ganarme 3 pesos, no. Si no puede, no se puede. Si toca devolver el dinero, se devuelve el dinero. Pero también hay situaciones que se presentan que tú no puedes cancelar un tour, tienes un tiempo determinado para poder cancelar una salida. No es que no, ya yo no voy. Por lo regular, las agencias cobran un no-show porque los puestos quedan y no se les vendieron a otras personas. Y cuando tú cancelaste a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, ya yo no voy. Entonces, todas esas cosas se le dan manejo. Y pues sí, también hay veces hay que toca devolver la plata porque no salió el servicio, porque no, eso es normal, siempre se va a presentar. Con respecto al botiquín, usted sabe que los botiquines no, pues uno no puede llevar medicina o pastillas en los botiquines. Sí, los Pero botiquines del operador o del guía. ¿Ok? sí, Sí, es. entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que uno no puede sobremedicarse porque uno no es médico. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, instructor. Listo. Vale, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Chicas. Chico que ahí se salió. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, bueno, le doy las gracias por haber participado, muy activo. Ahí hay un grupito que no está participando. Espero que estén atentos. Yo voy a darle chancecito ahorita a que las grabaciones se carguen para tratar de subirlas hoy mismo y puedan revisar y adelantar las cosas. Por favor, lean el material, estudienlo con juicio. Cualquier pregunta en los temas me van haciendo. Yo en la medida en que vaya a estar ahí, tenga la disponibilidad de tiempo, les voy contestando. ¿Ok? Instructor, antes de que se vaya, feliz Día Oh, del Médico, que hombre, Dios lo bendiga. muchas gracias. Gracias por la explicación, excelente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Día Panamericano del Médico. Bueno, pues muchachos, nos vemos entonces. Mañana voy a estar ahí disponible para aclararles cualquier duda en la tarde. Bueno, muchas gracias, instructor. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche, bendiciones. Gracias. Feliz noche, bendiciones, gracias. Feliz noche, bendiciones. Gracias, instructor. Feliz día. Bendiciones para todos. Buenas noches, compañeros.